Bueno, lo prometido es deuda. Les decía recién que íbamos a hablar de la imagen que tiene el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy. ¿Cuál es su imagen, sobre todo a lo largo de la cuarentena, desde el comienzo y en este momento? Ya llevamos más de 50 días. Y vamos a hablar de ello con Jorge Giacobbe, quien es consultor y a quien ya mismo tengo en contacto. Bueno, gracias por estar allí, un placer para nosotros. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, y hablamos de un presidente que asume de alguna manera con votos prestados, si se quiere, y termina con una imagen positiva y reforzada, al menos al inicio de la cuarentena. ¿Esto a qué se debió? Sí, que veremos es circunstancial, ¿no? Del 48% de votos que llevaron a Alberto y a Cristina al poder, hay que tener claro que 38 son de ella, ¿no? Y los otros 10 no es que hayan sido de Alberto necesariamente, sino que fueron construidos por un conjunto de gente que quería votar en contra de Macri y que quería pensar una opción potente, no necesariamente que fuera kirchnerista. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Con ese 48 entonces llegaron a las elecciones. Alberto, el día que empieza la crisis del coronavirus, ingresa a ella con 38 puntos de imagen positiva. ¿Ok? Ok, perfecto. Y Cristina con 35. Entonces entra con 38 puntos. A esa primera fase de clima de opinión pública yo te voy a retratar fases que son como las de Alberto, pero que no son las mismas, son fases de clima de opinión pública. Esa primera fase donde el gobierno de alguna manera niega o minimiza la cuestión. Te acordarás, los ciudadanos estábamos muy confundidos porque la información te entraba por el celular, entraba por los medios de comunicación y mirabas para el gobierno y estaba Ginés González García diciendo que el coronavirus por ahí no llegaba, faltaba para que llegase. Muy light. Exacto. Claro. Muy bien. Unos días después, esta fase duró para el gobierno bastante poco, y unos días después ya Alberto asume el rol no solo de liderazgo, sino de la comunicación también, y entonces dicta la suspensión de las clases y la cuarentena obligatoria. Unos días después, solo 5 días después de esas medidas, la imagen de Alberto pasó de 38 a 68, creció 30 puntos. Para serte sinceros, en 30 años de marca que tenemos en el mercado, vimos un caso así una sola vez. Habíamos visto esto una sola vez con el Papa Francisco. ¿Ok? Entonces, de 38 se fue a 68. Después de eso, arrancó la fase de fastidio, diría yo, de la opinión pública. El día que Alberto, en una conferencia de prensa, se pelea con los empresarios. ¿Te acordarás? Evitando nombrar a uno, termina castigándolos a todos y todos enojados. Y ahí cambia el clima. Y después viene una serie de hechos muy trágicos para el gobierno, los 3 millones de jubilados apelmazados en los bancos, los geriátricos, los sobreprecios en los fideos, en el alcohol en gel, la foto con Moyano, bla, 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 que termina en la discusión por los presos, por la liberación de los presos. Y esta discusión, digamos, ¿qué costo tuvo para él, no? Porque fue un rechazo masivo de la sociedad, pero también del ámbito político, inclusive de los del propio partido. Es más, intento entender qué lo impulsó a tomar una decisión de este tipo o a apoyar una decisión de este tipo. Exacto. Déjame terminar lo anterior para que no quede inconcluso. Dale. Cuando vienen las semanas trágicas para el gobierno, Alberto cae primero 8 puntos y después 7. Entonces el recorrido es 38, 68, Dios, y después 53. ¿Ok? Ok, muy bien. Perfecto. Hoy está en 53 puntos de imagen positiva. Es decir, que no se le perdonó estas últimas circunstancias. La gente está muy atenta a cada una de las acciones. Bueno, yo creo que una parte de la caída de Alberto, una parte del desgaste tiene que ver con lo que él y su gobierno puede hacer bien o puede hacer mal, y otra parte tiene que ver con la circunstancia individual de las personas que ya nos sentimos agobiados. Es decir, yo creo que Alberto iba al desgaste amén de cómo haga las cosas. ¿Por qué? Porque los argentinos nos ponemos fastidiosos y porque el esfuerzo que te pide la cuarentena es un esfuerzo que se pone largo y que se pone pesado. Hacer la cuarentena es como hacer una dieta o como dejar de fumar. La primera semana es fácil, la segunda semana es un poco más complicado, la tercera semana es jodida y a la cuarta semana un día a la noche te levantás y atracás la heladera o te fumás 20 cigarrillos seguidos. Bueno, eso, ¿qué es lo que sucede? Que el yo, en términos de estructura psíquica, el yo que te permite una conducta férrea, miedo, me guardo, ese yo en algún momento se cansa, se distiende. ¿Ok? Y además el miedo está bajando, con lo cual eso favorece que todos queramos romper la cuarentena. El problema es que
los médicos dicen que en junio va a venir otro pico, con lo cual vamos a sufrir otro trauma, mientras nos vamos relajando, de repente viene otro rebencazo, ¿no? Y después van a quedar los saldos del problema económico, digamos, ¿no? Bueno, es decir, 20% más de pobres. Exacto, que es el que ya se está... Y una tensión social muy grande. Claro. Ya se está potenciando. Pero vos me habías preguntado por... Perdóname, dale. Sí, digo, ¿no? Que el hartazgo económico es el que ya se está potenciando y que termina de alguna manera superando a la preocupación de salud de la cual hablábamos recién. Esto me imagino que tiene impacto en la caída también de la imagen de Fernández, el agotamiento y la crisis económica. Sí, y también nos deja a los argentinos en una situación muy confusa, porque al principio de la pandemia queríamos salud. Y ahora queremos no morirnos de coronavirus y queremos no morirnos de hambre. Y como decía mi abuela me decía a mí, vos querés la chancha a los 20, la máquina de hacer chorizos, no se puede de todo, Jorge, me decía. Bueno, a Alberto le está sucediendo lo mismo. Si a él le cuesta, como a cualquiera, le cuesta entender qué es lo que quiere la opinión pública, es difícil proponerle algo que caiga bien. Entonces, ahora todo va a ser hacia el desgaste. ¿Ok? Vos me preguntabas antes por los presos. Sí. Y los números ahí son muy contundentes. Porque el 7% de la población está a favor de la liberación de los presos y el 90% está en contra. Entonces, es lógico que el gobierno haya reculado en este sentido, pero también hay que preguntarse por qué una parte de esa alianza política y por qué una parte de la justicia mandaron para adelante una discusión que tenía el 90% de impopularidad. Y yo te diría que ahí hay tres formas de verlo. La primera es que haya sido un error estratégico basado en lo ideológico del kirchnerismo más duro. Error estratégico como la crisis del campo, digamos, donde se pegaron un tiro en el pie cuando no había ninguna necesidad. La segunda forma de verlo es que le quieran bajar el precio a Alberto. Es decir, el kirchnerismo asustado con un tipo que pensaban que era una marioneta que de repente tiene 70 puntos de imagen positiva, no entienden que finalmente se va a desgastar, se preocupan y entonces le ponen una bomba adentro. Esa es la teoría número 2. Y después está la teoría del mismo kirchnerismo, que es siempre considerar algún tipo de complot, donde están los medios de comunicación, la Embajada de Estados Unidos, los templarios, los masones, los Illuminati y los extraterrestres que construyeron las pirámides de Egipto, digamos. Bueno, Jorge, ¿quién es la figura que hoy le hace cierta sombra, si es que hay alguna figura política que hoy le pueda hacer competencia a Fernández? Yo creo que, en términos de la dinámica interna del conflicto del poder, la principal opositora es Cristina. Macri está como un sujeto tácito, nadie sabe dónde está. María Eugenia está de vacaciones y enamorada, tampoco está. El que queda por el lado de la oposición es Rodríguez Larreta, que tiene 35 puntos de imagen positiva y que los argentinos en general, insisto, en todo el país, creen que Larreta también lo está haciendo bien en su distrito. Ese prestigio le va a quedar a él. ¿Ok? Me parece que la foto, aquella que vimos, que cayó también en los argentinos de la unión, de la política, donde estaba Alberto en el medio y Larreta de un lado y Kicillof del otro, de alguna manera es la configuración del futuro. Pueden llegar a ser los dos herederos de cada uno de los espacios, ¿no? Y Alberto, como siempre, en el medio, pobre hombre, ¿no? Un placer escucharte, ¿eh? Muchas gracias por este contacto con Córdoba. Jorge Giacobbe con nosotros. Gracias, ¿eh? Excelente. Adiós. Te mandamos un abrazo. Hacemos una pausa y ya enseguida nada más nos damos con otro gusto. Patricia Sosa, acá en Córdoba, haciendo la cuarentena.